Hola, ¿cómo están? Me llamo Rocío Gómez y les voy a hablar sobre la importancia del reciclaje. Para hablar sobre la importancia del reciclaje, lo más importante es saber qué es reciclar. Reciclar es un proceso que tiene como objetivo transformar objetos ya usados en algo nuevo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver todas las cosas que se pueden reciclar, aunque hay que entender que no todo es reciclable. Mucho se ha hablado sobre las 3 Rs. Las 3 Rs son una propuesta que fue popularizada por Greenpeace en la que se hablaba sobre reducir nuestro consumo, sobre todo sobre los hábitos de consumo. Entonces, las 3 Rs son reciclar, reutilizar y reducir. Pero ahora se habla de que hay 5 Rs y muchas personas dicen que hay muchísimas más Rs. Por ejemplo, reponer, reemplazar, reutilizar, rechazar, rellenar. Hay infinidad de Rs, pero la más importante es rechazar. Porque si uno rechaza desde el principio, te evitas de reducir, te evitas reemplazar, te evitas reutilizar, te evitas reciclar. Entonces, rechazando, nos evitamos de todos los procesos posteriores, ¿sale? Entonces, R más importante, rechazar. ¿Cuáles son las ventajas de reciclar? Las ventajas de reciclar son muchísimas. Empecemos con que hay menos desperdicio, hay menos basura, ahorramos muchísima agua, reducimos nuestras emisiones de dióxido de carbono. Entonces, bueno, los beneficios de reciclar son muy grandes y lo importante es, primero, identificar qué se puede reciclar. Vamos a platicar un poquito sobre cuánto tiempo tardan en descomponerse algunos productos. Por ejemplo, vemos este chicle insignificante y pequeñito, tarda 5 años en descomponerse. Una lata, las latas tardan 10 años en descomponerse. Un Tetra Pak, 30 años. Un encendedor, 100. Y las botellas de vidrio, 4000 años. Y por último, las pilas, de 500 a 1000 años. Reciclar, ya lo platicábamos, que es un proceso de transformación. Reutilizar es, como su nombre lo dice, volver a utilizar algo. Por ejemplo, yo tengo esta lata de aluminio. Si la llevo a reciclar, ¿qué va a pasar con esta lata? Se va a convertir en otro producto. Digamos, se va a convertir en una bicicleta. Pero si yo la reutilizo, la puedo usar de lapicera, la puedo usar como maceta, la puedo usar como para ordenar cosas. Eso es reutilizar. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Las dos están bien, solamente que son distintas. No hay que usarlas como sinónimos. Ok, sabiendo todo esto, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primerito es separar los residuos. ¿Cómo? ¿Cómo separo mis residuos? Sencillo, en orgánico y en inorgánico. Lo orgánico es, como su nombre lo dice, orgánico, organismos. Todo lo orgánico viene de la naturaleza. La naturaleza nos lo dio, entonces puede volver a la naturaleza. Lo inorgánico no nos lo dio la naturaleza. Lo inorgánico es algo que nosotros como seres humanos lo hicimos, lo creamos, y lo inorgánico se puede dividir en reciclable y no reciclable. Ok, hablemos de los orgánicos. Los orgánicos se pueden compostar. Compostar es un proceso de descomposición de los orgánicos. Toda la basura que nosotros generamos, la mitad de nuestra basura, que no es basura, son orgánicos. Entonces eso puede volver a la tierra. Hace unos meses leía una noticia que dice que México, cito textualmente, México es el líder de residuos en toda América Latina. México es el líder. Yo no sé si líder sea la palabra correcta para hablar de algo tan malo como ser el primer lugar en generación de residuos de toda América Latina. Eso realmente nos debería de avergonzar y nos debería de dar pena. No somos líderes. Ser líder es llegar al principio en algo, ganar la medalla de oro, ser el primer lugar en una olimpiada, pero ser líder en generación de residuos no se me hace que sea la palabra, pero sí, somos los líderes en generar basura. Antes de la pandemia, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, decía que los mexicanos, un mexicano, produce 1.2 kilos de basura al día. ¿Qué es esto? Casi 1,5 kilos de basura al día. Vamos a multiplicar eso por los más de 120 millones de mexicanos que somos al día. Entonces estamos hablando que un mexicano promedio genera 438 kilos de basura al año. Bueno, de estos 438 kilos que generamos al año, la mitad de eso lo podemos compostar. Para hacer composta necesitan un recipiente, que pueden ser palets, puede ser una caja, puede ser algo como así, una caja como esta. Y adentro, para que no se te salgan todos los residuos, puedes colocar cartones de huevo. Entonces, una vez que tienes así cubierta tu caja, hay que hacer capas. Primero, hay que ver los beneficios que tiene la composta.
Una vez que todos tus orgánicos se transformaron en composta, esta tierra es súper buena para las plantas, aporta nutrientes, funciona como una especie de cobija porque absorbe muchísimo más la humedad y con esto necesitas menos agua. Entonces hacer composta es bueno para el planeta, para el medio ambiente, es bueno para todos. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces les voy a explicar. La composta siempre va a llevar capas. Entonces vamos a empezar. Unas capas van a ser de compuestos secos, otras capas van a ser de compuestos orgánicos. Entonces vamos a entender los compuestos secos como hojas secas, tierra, acerrín. Después la otra capa van a ser nuestros residuos orgánicos, pero ojo, no todo va a la composta. Por ejemplo, ¿qué no va? Las grasas, los lácteos y por ejemplo lo que te sobre de carne o de pollo, eso no se composta, ¿sale? Entonces, por ejemplo, que sí, cascarones de huevo, café, té, es más, la bolsita de té la pueden compostar, todos tus residuos de frutas, de verduras, semilla de aguacate, todo. Les doy un tip, si pueden y si tienen tiempo, de cortar sus pedazos, por ejemplo, la cáscara de plátano, si pudieran cortarla en pedacitos, eso va a hacer que se composte más rápido. Si no tienen tiempo y no pueden cortar sus cáscaras, no les da tiempo de hacer eso, no pasa nada. Va a la composta, pero va a tardar un poquito más en descomponerse, ¿sale? Entonces empecemos. Vamos a poner una capa de secos, que acá tengo hojas secas. Después vamos a, aquí está, después vamos a poner nuestros residuos. Aquí tengo cáscara de huevo, una cascarita de plátano, col, aguacate, esto va acá. Si pueden triturar igual el cascarón de huevo, eso estaría excelente. Y después vamos a poner otra capa. Les digo, puede ser de pasto seco, de tierra, de acerrín, en este caso vamos a ponerle acerrín. ¿Qué va a pasar? Yo todos los días voy a ir agregando mis residuos orgánicos. Hay gente que se espera un poquito más, que lo va guardando en una cubeta, se espera tener 3-4 días y después lo coloca en su composta. Está bien, como ustedes lo quieran hacer, está bien. Van a ir pasando los días y vamos a ir dándole vueltas para que respire. Y una vez a la semana, una vez cada 15 días, hay que extenderla al sol. Se va al piso, se extiende al sol, después se vuelve a colocar acá y ustedes van a ir viendo cómo se empiezan a descomponer las cáscaras, cómo se empieza a descomponer la comida. Es un proceso bien padre y a la hora de que pasa 4 semanas, 6 semanas, en ocasiones hasta 2 meses, ustedes ya tienen tierra lista para sus plantitas, ¿sale? ¿Qué pasa? Antes de tener esta tierra así de finita, hay que cribarla. Cribarla es, digamos, colarla. Muy sencillo. Ustedes pueden hacer algo como esto. Utilicé un marco que ya no usaba de alguna foto y le coloqué esta malla. Ustedes ponen aquí la tierra, criban y todo lo que sale ya sale muy finito para usar. Entonces, bueno, así se hace la composta. Ok, continuemos con el papel y el cartón. Por cada tonelada de papel y cartón que se reciclan, se ahorran 2 metros cúbicos de espacio en los vertederos. También 140 litros de petróleo, 50,000 litros de agua y reducimos 900 kilos de dióxido de carbono. Vamos a ver. Cartón y papel se recolectan, después se mezclan en una batidora industrial, se separan. ¿Y qué se puede hacer con esto? Se puede volver a hacer papel, se pueden volver a hacer cajas de cartón. ¿Y qué pasa? Esto se puede reciclar hasta 7 veces, dependiendo de las fibras que tenga. Entonces vean el tiempo de vida que tienen estos productos. Son muy amigables con el medio ambiente, pero hay que reciclarlos. Y también una caja de cartón, cuando ya tiene aceite usado, ya tiene grasa, esa ya no se puede reciclar, ¿sale? Tiene que estar así. Continuemos con el aluminio. En México se consumen 1.600.000 toneladas de aluminio al año. Reciclar una lata de aluminio necesita 95% menos energía que hacer una nueva. El 75% de todo el aluminio que se ha utilizado, que se ha fabricado a lo largo de los últimos 125 años, 700 millones de toneladas aproximadamente ya se han reciclado. Entonces vean los resultados tan importantes que tiene reciclar el 75% de un 100% de aluminio. El cartón de huevo no se recicla. Se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué no se recicla el cartón de huevo? Porque el cartón de huevo es el último proceso de reciclaje. Si nosotros quisiéramos reciclar un cartón de huevo, ya no se podría, ya las fibras no aguantarían un proceso más. Pero, ¿qué se puede hacer con el cartón de huevo? Lo vimos hace ratito, nos puede servir para la composta, nos puede servir también para sembrar. Podemos utilizar todos los cartones, podemos utilizarlo también
Aquí podemos ir colocando semillitas para sembrar, también lo podemos utilizar para un sinfín de manualidades. Entonces, bueno, el cartón de huevo tiene muchos beneficios para utilizarse posteriormente. Continuemos con el Tetra Pak. El Tetra Pak lo hemos escuchado también como cartón de leche. ¿Por qué? El Tetra Pak tiene 7 capas y la mayoría de sus capas tienen cartón. ¿Por qué tantas capas? Porque si solamente el Tetra Pak estuviera hecho de cartón, no podría estar transportando los líquidos que tiene adentro, no podría transportar la leche, el jugo, etcétera, porque eso se descompondría por no estar en refrigeración. Por eso necesita polietileno y aluminio. El polietileno es un tipo de plástico y el aluminio lo acabamos de ver hace ratito. Entonces, tanto el polietileno como el aluminio se reciclan y el cartón también. Entonces, llevar nuestro Tetra Pak a reciclar es buenísimo porque se aprovecha el 100% del Tetra Pak. 50 Tetra Pak de estos forman 1 kilogramo de celulosa que se puede utilizar para hacer papel. Es más, con el Tetra Pak también se hacen los rollos de papel. ¿Cómo se recicla el Tetra Pak? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando tenemos el cartoncito así es ponerle agua, ojo, poquita, tampoco lo llenen, no, poquita agua. Es más, si están lavando los trastes, utilicen esa misma agua, muy poquita, entonces agitan, después lo ponen a escurrir para que salga todo el líquido que lleva dentro de leche, de jugo, etcétera. Y ahora sí, ya que está bien limpiecito, lo extienden. Si pueden cortarlo así estaría excelente y si no, con que lo extiendan para que quede así, estaría buenísimo. Lo llevan a una planta recicladora o algún centro de acopio. En esa planta recicladora lo que van a hacer es, lo van a colocar en agua templada, van a utilizar un método para separar los elementos que tienen, que ya habíamos visto hace ratito, que es el cartón, el polietileno y el aluminio. Se separa y ahora sí, con estos 3 separados ya se puede reciclar. El vidrio es 100% reciclable, pero si no lo llevamos a reciclar va a tardar 4000 años. El vidrio se separa muy sencillo. Ahorita vamos a ver cómo se separa el plástico de difícil. El vidrio se separa muy sencillo. ¿Cómo? Por colores. Ámbar, verde y transparente. Vidrio súper sencillo. Casi los centros de acopio reciben el vidrio, entonces el vidrio siempre se recicla. 100% reciclable. Hay un tema que no se habla mucho, que es el aceite. ¿Qué podemos hacer con el aceite? Vamos a ver. El aceite y el agua no se llevan bien. Nunca se han llevado bien. Ustedes lo han visto cuando colocan agua o aceite, cómo se separan. Uno es apolar, otro es polar. No se atraen, no se caen bien. El aceite contamina el agua. Una gotita de aceite, una sola gota de aceite, puede llegar a contaminar 1000 litros de agua. Una vez que ya está quemado, que ya cocinamos, que nos quedó un poco en el sartén, vamos a dejarlo enfriar. Ya que esté frío, lo vamos a poner en un recipiente y ese recipiente con nuestro aceite quemado lo vamos a llevar a algún centro de acopio. ¿Qué pasa? No hay centro de acopio, no sé dónde. Hay muchísimos tutoriales en los que te enseñan a utilizar ese aceite para hacer velas o también para hacer jabones. Entonces el aceite puede tener otra segunda vida. Pilas y electrónicos, ¿son reciclables? Sí, sí son. Pilas, baterías, el celular que ya no usas o que ya se descompuso, todo es reciclable. Las pilas y todos los electrónicos es súper importante que los reciclemos. ¿Por qué? Además que tardan muchísimo, 500 a 1000 años en descomponerse, los productos que tienen o el material de lo que están hechos son muy contaminantes, son químicos tóxicos. No solo son tóxicos para nosotros, son tóxicos para el aire, para el agua, para los animales, para la tierra. Entonces imagínense que tienen sustancias como mercurio, litio, plata. Entonces imagínense si eso lo dejamos en vertederos al sol, empiezan todos estos contaminantes a salir contaminando todo lo que está a su paso. Importantísimo, ustedes lo ven inocente y chiquitas las pilas, pero esta pila puede llegar a contaminar cantidades impresionantes de suelo. Entonces, siempre a reciclar, siempre. Ahora sí, ha llegado el momento de hablar del producto más controversial, que es el plástico. El plástico. Bebemos y comemos de ellos, los usamos, nos los ponemos. El plástico es barato, es flexible, es fácil de usar, es fácil de moldear. ¿Y qué pasa? El plástico se ha convertido en la comodidad de la era moderna. Greenpeace de México nos da un dato que más de 8 millones de toneladas de plástico, 8 millones de toneladas de plástico, se van a vertir a los océanos al año. Vamos a ver, ¿cuántos son 8 millones de toneladas al año? Es como si un camión recolector de basura lleno de plástico se vertiera al océano al minuto. Llevo hablando 20 minutos, 15 minutos. En este tiempo ya fueron 15 camiones de recolección llenos de plástico que los vertimos al océano. ¿Qué pasa con esto? Muchísimas cosas. Entre ellas, 100,000 mamíferos
mueren al año por ingerir plástico. ¿Qué pasa? Se comen el plástico, lo tienen en su estómago, les obstruye las vías digestivas y los mata. ¿Qué pasa con las aves que están comiendo plástico? Matamos 1 millón de aves al año porque consumen plástico. Recuerda, vamos a irnos un poquito hacia atrás, hablábamos hace rato de las 3 R's y de las otras R's que se unieron a esta propuesta, que es la R de rechazar. Acuérdense, rechacen el plástico de un solo uso lo más que puedan. ¿Por qué? Porque así ya nos vamos a evitar todo lo demás. Ojo, hay plástico que no se recicla. Por más que digan que todo el plástico se recicla, no es cierto. No todo el plástico se recicla. Vamos a ver por qué. Los empaques de plástico. Los empaques de plástico de un solo uso, ha habido muchas definiciones, mucha gente habla sobre ellos, pero les voy a decir la definición que me pareció la más acertada. La dijo un diseñador que está creando con los residuos de plástico, está haciendo muebles, está haciendo bancas, mesas, etcétera, para las calles de Ámsterdam. Y este diseñador dice que los plásticos de un solo uso tienen un mal diseño. Él dice que los plásticos de un solo uso tienen una enorme falla en su diseño. ¿Por qué? Porque están diseñados para durar por siempre, pero los usamos solo unos segundos. ¿Ok? Antes de su proceso de reciclaje, los plásticos se clasifican de acuerdo a su tipo de plástico, de acuerdo a su tipo de resina y de acuerdo a los materiales que trae. No todos los plásticos son iguales, se dividen en 7. ¿Cómo se identifican? Hay un símbolo universal, seguramente lo han visto, que es un triángulo, el triángulo de Möbius. Adentro del triángulo de Möbius, esto lo van a encontrar en cualquier país, este es universal, todo el mundo se rige por este triángulo de Möbius. ¿Qué pasa? Tiene numeritos. No sé si hayan visto que a veces está el triángulo y tiene un 1, un 2, un 3. Ese triángulo se divide en 7. El número 7, cuando vean en ese triangulito el número 7, eso significa que ese plástico no se va a poder reciclar. No se va a poder volver a reciclar. Es muy difícil porque ese plástico está hecho con otros tipos de plástico. Entonces, para saber qué plástico le pusieron ahí, está muy complicado. Si uno lo llevara a la máquina para desintegrarlo o triturarlo, será muy difícil para la máquina reconocer qué tipo de plástico se utilizó porque no se sabe. También hay que añadir a esto que muchas veces vamos a encontrar empaques o productos de plástico que tienen el triangulito pero adentro no tiene número. Entonces, para saber qué hay ahí, o muchas veces ni siquiera le ponen el triángulo, ni siquiera está ahí, ¿no? Vean, muchos de los productos que utilizamos, muchísimos, no tienen el triangulito. ¿Cuánto tiempo tardan en descomponerse los plásticos? Los platos y vasos tardan 50 años. Las bolsas que utilizamos durante muchísimo tiempo en los supermercados y todo, 150 años. Los cubiertos, estos cubiertos, tardan 400 años. Y las botellas, dependiendo del material que estén hechas, de 500 a 1000 años. Ya si tenemos estas botellas, ya está. Ya no la rechazamos, ya no la reutilizamos, ya está aquí. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿La voy a llevar a reciclar? Hay que ver primero qué número tiene. Normalmente tienen el 1 y el 2, este tipo de botellas, y entonces hay que aplastarlas lo más que se pueda hasta que te quede muy, muy, muy pequeñito. ¿Por qué? Porque así vas a reducir el uso, vas a reducir el tamaño de esto y con esto vas a reducir las veces que el camión tiene que estar transportando las cosas. Aplastando tus botellas vas a reducir un 75% de espacio. Entonces hay veces que parecen iguales, pero no lo son. Por ejemplo, este bote de crema y esta de yogurt, si yo los viera, parecerían iguales, el mismo tipo de plástico, ¿no? Pero no. El de crema es número 5 y el de yogurt es número 2. El 1, 2 y el 5 son los que más se utilizan como reciclaje. Los demás, los otros 4 números, son muy complicados de reciclar, ¿sale? Ok. Otra alternativa es un material de construcción llamado ecoladrillo. Con los ecoladrillos se pueden hacer casas, se pueden hacer artículos de oficina, se pueden hacer banquitos, se pueden hacer muchas cosas. No hay que ver el ecoladrillo como la alternativa perfecta. Sí, voy a estar todo el tiempo tomando refresco, voy a estar todo el tiempo utilizando esto porque después voy a hacer mis ecoladrillos. No, es una alternativa, pero no hay que guiarnos como, bueno, todo el plástico que tengo después lo voy a meter en mi ecoladrillo. No, pero ya si lo tienes en tu casa, pues entonces hay que hacerlo. Les voy a explicar cómo hacer un ecoladrillo. Tienes todas tus bolsitas de plástico, entre que compraste unos lentes, compraste esto, entonces bueno, tienes todas estas bolsitas. Es más, pon hasta las de alguna pastillita para el aliento y todas esas pequeñitas también van a tu ecoladrillo, lo más que puedas. Entonces, si tienes pedazos muy grandes, los vamos a cortar. Tampoco tiene que estar miniatura, no, o sea, con que esté más o menos así. Y lo empezamos a rellenar nuestro ecoladrillo. Sencillo. Vamos poniendo plástico, pequeños
pedazos y lo vamos bajando con un palito de madera para que quede súper bien compacto, que no queden burbujas, que esté bien compactito. Hasta que ya lo llenemos, esté súper firme y yo me pueda parar arriba de este coladrillo sin pandearlo, sin que se mueva así, entonces tu coladrillo ya está listo. Acuérdense que tiene que estar perfectamente bien lavado y seco. Y también que tus bolsas de plástico no tengan migajas de pan, no tengan restos de tortilla, porque si no vamos a estar creando una contaminación tremenda. Entonces, que esté todo súper limpio, ¿sale? Para hacer sus ecoladrillos. Hace rato hablábamos del aceite, ahora vamos a hablar de las colillas de cigarro. Colillas de cigarro de este tamaño, pequeñitas. Ok, esas colillas de cigarro tardan de 10 a 12 años en descomponerse. Una colilla de este tamaño de cigarro contamina hasta 50 litros de agua. En México se desechan 50,000 millones de colillas al año. Ecofilter desintoxica las colillas de cigarro con un tratamiento que le pone un hongo, digamos que hace un honguito para que se vaya comiendo esa colilla de cigarro y después se cree una celulosa, se cree una masita con la que ellos después fabrican macetas, agendas, libros, agendas, cuadernos, lápices. Entonces, de esas colillas, ellos la descomponen con este honguito y después ya pueden fabricar todos estos productos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo guardo mis colillas? Tienes tu bote de plástico completamente limpio, igual que con el ecoladrillo. Vas colocando aquí las colillas hasta que ya esté completamente lleno. Siempre las vas a dejar bien tapadita y al sol. Y ya una vez que esté completamente llena tu botella, la vas a llevar a un centro de acopio o a un lugar donde Ecofilter recoge esas colillas. ¿Qué pasa si no hay en tu ciudad? Están en casi todo México, pero ¿qué pasa si no hay en tu ciudad? Escríbeles o contáctalos para ver a dónde puedes llevar todas estas colillas. Ok, y para terminar les voy a dar algunos consejos. Ya escuchamos muchas cifras y consumimos muchísimo, generamos muchísima basura. Ok, somos el primer país que consume botellas de agua. Entonces vamos a utilizar termos, vamos a usar termos para nuestro café, termos para nuestra agua. Si ahorita voy a comprar algo, comida para llevar, voy a llevar mi tupper. Llevo mi tupper, que ahí me sirvan las cosas. Igual si puedes traer tus cubiertos, una cuchara, un tenedor, para que en vez de estar consumiendo siempre esto, o vas por un helado y estés consumiendo todas estas cucharitas, traigas tu cuchara. También ya están haciendo unas cucharas que son a la mitad de esto, entonces realmente en tu bolsa te va a ocupar este espacio. Entonces yo creo que no nos quita nada traer nuestra propia cuchara, traer nuestro popote de bambú o nuestro popote de acero inoxidable. También otra cosa que podemos hacer que se está haciendo en muchos otros países es el plugging. Plugging significa cuando vas saliendo de tu casa a correr, que en el camino hacia el parque o de regreso, tú vas recogiendo la basura. Entonces, eso también se puede hacer. Otra cosa es usar pañales ecológicos. Los pañales contaminan muchísimo, entonces usar pañales ecológicos y también traer tu bolsita de tela o siempre traer algo en lo que puedas transportar todos tus productos saliendo del súper o saliendo de la tienda. ¿Sale? Entonces, esos son algunos consejos, pero el principal, el más importante es, cada que vayas a comprar algo, pregúntate antes de comprarlo si realmente lo necesitas. Una vez que uno hace ese análisis, ¿realmente necesito esto? Van a ver cómo su economía va a mejorar porque van a dejar de comprar muchísimas cosas. La creadora, la fundadora del movimiento de Cero Basura es una francesa llamada Bea Johnson, que ella empezó a disminuir sus residuos hasta que el día de hoy genera un bote de estos de Mason Jar, de estos de vidrio, de este tamaño, al año, en su familia, que son 4 personas. Entonces, imagínense la cantidad de residuos que está disminuyendo. Ella dice que hay que aprender a decir que no. Entonces, pues bueno, esos son los consejos que les puedo dar y muchas gracias.